noches, tarde y mal, pero el Gobierno bajará el IVA a las mascarillas desde el 21% al 4%. Lo hacen tras varios días usando el argumento de que un reglamento europeo lo impedía. Vuelvo a reiterar que el reglamento europeo impide que se baje el IVA de las mascarillas venta al público. Eso decía ayer la portavoz del Gobierno y esta misma mañana Adriana Lastra respaldaba sus palabras, asegurando que otros países como Italia se habían saltado la ley a la torera. Es saltarnos la legalidad, como usted comprenderá. Hay otros países que sí que lo han hecho, que no les importan las directivas europeas. Ha faltado comunicación en Ferraz porque a las 3 horas María Jesús Montero salió a anunciar que se bajará próximamente el IVA de las mascarillas, dejando a un lado el ridículo de la portavoz socialista. Por fin, después de meses y meses de presión, se consigue lo que parecía imposible. Esto lo ha hecho queriendo colgarse la medalla en solitario después de que Vox solicitase al Estado que se financiaran íntegramente y de que el PP pidiese una ayuda para que los autónomos pudiesen adquirirlas. El Gobierno rechazó ambas propuestas. La formación proetarra ha dado ya el primer sí a los presupuestos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Bildu lo ha anunciado esta mañana sin saber cuáles son sus condiciones o las cesiones que el Gobierno ha realizado para arrancar su apoyo. Un movimiento que rápidamente ha sido aplaudido por el dirigente morado para dejar fuera a Ciudadanos. La posibilidad no solo de facilitar los presupuestos, sino de mantener una posición proactiva y favorable a que se aprueben los presupuestos. Sanidad ha anunciado hoy una nueva medida. España exigirá una PCR negativa a cualquier viajero extranjero que proceda de un país considerado de riesgo. El Juzgado de Madrid archiva la investigación por el encuentro de Jesús Luis Ábalos con Delcy Rodríguez. Una noticia que llega después de que ayer conociésemos que la Eurocámara va a pedir explicaciones al Gobierno por ese encuentro. El magistrado entiende que la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional. Justo unos minutos antes de este archivo, Ábalos se refería a la actitud del PP con este tema. El cuento lo pueden alargar lo que quieran, pero empieza a ser patético. Primer acto oficial de Donald Trump tras las elecciones del pasado 3 de noviembre. El presidente estadounidense ha participado este miércoles en la celebración del Día de los Veteranos y ha colocado una ofrenda floral en el Cementerio Nacional. No ha enviado ningún mensaje ni ha hecho ninguna declaración. Sí Joe Biden, que ha calificado su actitud de vergonzosa. I just think it's an embarrassment. Los presupuestos socialcomunistas llevarán el sello de ETA. Como era de esperar, el Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con sus socios para la votación de los presupuestos y esta misma mañana Bildu lo ha confirmado lo que más se temía, que apoyará las cuentas, aunque no sabemos a cambio de qué lo va a hacer. Y tras este anuncio, Pablo Iglesias ha salido a todo correr para celebrarlo. Arranca el debate de los presupuestos. En primer lugar, y a las puertas del Congreso, la polémica está servida. Y han sido estas palabras precisamente las que han encendido la llama. Y a día de hoy podemos decir que Euskal Herria Bildu considera de forma sólida la posibilidad no solo de facilitar los presupuestos, sino de mantener una posición proactiva y favorable a que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Creo que estoy dando una noticia. Lo hacía esta misma mañana el coordinador general de Bildu. Ha anunciado que los 5 escaños de su formación votarán sí a los presupuestos. Unos minutos después, a su llegada al Pleno del Congreso de los Diputados, la portavoz de Bildu festejaba así su buena sintonía con los morados a la hora de hablar de la tramitación de las nuevas cuentas del Gobierno. Tanto es así que hasta el propio Pablo Iglesias asegura que son estos los partidos que liderarán la dirección del Estado. Bueno, la política es también el arte de lo que no se ve. Llevamos mucho tiempo trabajando para lograr que el gobierno mantenga una dirección de izquierdas y eso implica trabajar con los grupos de izquierdas y vamos a seguir trabajando con discreción, no solamente para sacar adelante los presupuestos generales, sino para conseguir que en los próximos años nuestro país avance en una dirección más democrática y mejor. Sí, es este el bloque que Pablo Iglesias pretende alimentar para conseguir bloquear cualquier amago que pueda hacer Pedro Sánchez para inclinarse hacia los pactos con Ciudadanos o incluso, llegado el caso, hasta con el Partido Popular. Pero, ¿por qué tanta receptividad? ¿De dónde viene esta buena disposición? Son muchas las preguntas que nos hacemos y a las que también la oposición intenta darles respuesta.
Desde el Partido Popular acusan al vicepresidente de blanquear a los que aún hoy justifican los tiros en la nuca. Porque no hay duda que esto es un apoyo más a los proetarras de Bildu. Alguien que, no podemos olvidar, todavía no ha tenido las agallas de condenar el terrorismo de ETA. En definitiva, pretender formar un frente de izquierdas que avanza para que Sánchez e Iglesias logren su objetivo de romper la Constitución y destruir España en 1000 pedazos. Las víctimas del terrorismo comienzan a criticar a Moncloa. Covite ha denunciado que pactar los presupuestos con quien saca rédito político de un terrorismo que no condena, con quien ha eliminado a los adversarios políticos matándolos, con quien exige impunidad para los terroristas, es legitimar la violencia como elemento para acceder al poder. Unos apoyos que no han gustado ni siquiera dentro del propio Partido Socialista. Si ayer escuchábamos a Lambán decir que Esquerra era un socio inquietante, hoy leemos como otro varón socialista, Guillermo Fernández Vara, salta contra su partido por acordar con Bildu las cuentas. El presidente regional ha confesado que le ha producido una sensación dolorosa ver a Otegi siendo clave para decidir los presupuestos. Afirma que considera un fracaso como país no ser capaces de que sean irrelevantes. Paso a paso y desde hace semanas hemos visto cómo Podemos, Esquerra y ahora Bildu han ido moviendo ficha para hacer casi imposible el apoyo de Ciudadanos a los presupuestos. Aún entre la espada y la pared, la formación naranja sigue insistiendo y tendiendo la mano. Tiene que quedar claro que existen dos vías y que la elección se encuentra en el tejado del Gobierno. Por lo tanto, el señor Sánchez que elija, porque es que hasta ahora solo escuchamos al señor Iglesias. No escuchamos al señor Sánchez, ni a la vicepresidenta primera, ni a ninguno de los ministros del Gobierno que forman parte del Partido Socialista. El Partido Popular, por su parte, ha exigido saber qué ha pactado el Gobierno de Pedro Sánchez con la formación proetarra. Esos apoyos demuestran quiénes son los socios de gobierno del gobierno de Sánchez y de Iglesias. Y ese es el apoyo más caro que ha pagado la sociedad española a unos presupuestos generales del Estado, porque es el precio de la degradación moral y política al que Sánchez está abocando a este país a cambio de mantenerse en la Moncloa. Economistas, Bruselas, la AIREF o el Banco de España y también la COE han sido especialmente críticos ante el proyecto de estas cuentas públicas. La última queja ha llegado desde el Instituto de Estudios Económicos. Las previsiones de ingresos de estos presupuestos son muy optimistas, son muy poco realistas y creemos que esto no es bueno, ¿no? No es bueno porque no genera credibilidad. El Español sigue corriendo peligro en las aulas después de que el Gobierno pactase con el Partido Republicano la eliminación del mismo como lengua vehicular en la enseñanza a través de la nueva ley de Isabel Celaá. La ministra de Educación se ha referido hoy a la polémica norma atacando a PP, Ciudadanos y Vox, que han anunciado recursos al Constitucional y les acusa de vivir anclados en el pasado. Bueno, la LOMCE lleva 7 años en vigor y desde luego las leyes han de estar al servicio de la sociedad y no al revés. Necesitamos esos presupuestos para escribir el presente y diseñar todo el futuro de España, que merece una modernización. Por lo tanto, yo animo a que las fuerzas políticas sean capaces de entrar en la profundidad como lo están haciendo. También critican el PSOE esa recogida de firmas que ha iniciado el PP en contra de la reforma educativa, algo que también han hecho históricos dirigentes socialistas para defender el español. Sin embargo, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, afirma que lo que se está haciendo no es vulnerar la Constitución, todo lo contrario, defenderla, dice. Estamos defendiendo es, primero, la Constitución y el artículo 3 de la Constitución. Lo que estamos defendiendo es que, bueno, primero, lo que no estamos haciendo es que desaparezca el castellano o el español de las clases, en este caso de la educación, ni en Cataluña, ni en Euskadi, ni en Galicia, ni muchísimo menos. Este miércoles se sigue hablando también del intento de control del Gobierno a los medios de comunicación. Ese Ministerio de la Verdad, no obstante, no sería algo de las últimas semanas. Más bien todo lo contrario, según publica hoy el diario ABC, porque llevaría reuniéndose desde el pasado 15 de marzo sin rendir cuentas ni ofrecer detalles sobre sus actuaciones operativas. Tras el pico de fallecidos de la segunda ola de ayer, hoy Sanidad registra 19.000 nuevos casos y 349 víctimas mortales. Un nuevo balance que llega con el brazo a torcer del Gobierno ante la presión de muchas comunidades autónomas. Se va a pedir un test PCR negativo a todos aquellos viajeros internacionales que lleguen de países con un alto riesgo. Alberto Soto, muy buenas noches.
Sí, será obligatorio para poder entrar en España, buenas noches, una prueba PCR con resultado negativo y que se haya practicado en las 72 horas previas a esa llegada a nuestro país. Es la nueva medida que impone hoy Sanidad, que le ha comunicado también en la reunión del Consejo Interterritorial a las comunidades autónomas. Se publicará mañana en el BOE, pero no entrará en vigor hasta el próximo 23 de noviembre, hasta el próximo 23 de este mes. Así lo ha anunciado IYA, porque es una medida que no va a afectar, eso sí, a todos los países de origen. Es decir, aquellos países que, conforme al Centro Europeo de Prevención y Detección de Enfermedades, el ECDC, están en sus informaciones periódicas coloreados en rojo en los mapas de riesgo. Países no de la Unión Europea, aquellos que tengan una incidencia acumulada en un periodo de 14 días superior a 150 casos por 100.000 habitantes. Medida la de los PCRs, que se va a sumar también al control visual y a la toma de temperatura que ya se realiza en las terminales de los aeropuertos y también en todos los puertos de nuestro país. Ha anunciado Sanidad que esta medida afectará también a todos los españoles que procedan de países considerados como de riesgo. Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid la ha acogido con satisfacción, porque dicen es lo que venían reclamando desde que comenzó la desescalada: más control en los aeropuertos. Gracias, Alberto. Seguiremos muy pendientes. Vamos con más noticias, porque Rusia contraataca a Pfizer con su vacuna y asegura que la suya, Sputnik 5, así se llama, tendría más eficacia, exactamente un 2% más. Son los primeros resultados de las pruebas que ha publicado este miércoles Rusia de los análisis de la tercera fase de los ensayos, y Moscú ya ha negociado con varios gobiernos, como con Argentina y Venezuela, la venta de millones de dosis de su vacuna cuando se encuentre en una fase de distribución. Y esto se produce 48 horas después de que la norteamericana Pfizer comunicase que su vacuna tenía un 90% de eficacia. Con 300 millones de estas se va a hacer Bruselas. La Comisión Europea está ultimando a la carrera la firma del contrato para asegurarse ese suministro. First, the college authorized a fourth contract with pharmaceutical company BioNTech Pfizer. It covers the purchase of up to 300 million doses to be supplied once the vaccine has proven to be safe and effective against COVID-19. Giro de 360 grados en apenas unas horas dentro del Gobierno, y finalmente sí, rectifica y baja el IVA de las mascarillas al 4%. En cuanto se apruebe, pasarán a costar como mucho 80 céntimos. Después de una presión de meses, se rebaja el IVA, aunque se haga tarde y mal. Ayer no se podía. Vuelvo a reiterar que el reglamento europeo impide que se baje el IVA de las mascarillas venta al público. Pero hoy la versión cambia. Y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Y bajarlo ha costado. Estamos explorando diferentes vías para bajar el precio. Meses de exploración y estudio, porque desde el Gobierno todos apuntaban a lo mismo. ¿Qué le ocurre a la vía del IVA? Que efectivamente, normativamente, no está permitido. Hasta que esta mañana escuchábamos esto. Próximas semanas el IVA de las mascarillas se volverá a bajar. No había fecha para el anuncio, aunque varias horas después era la revelación de Montero. Y vamos a bajar el IVA de las mascarillas. La justificación. Lo que no queremos hacer es saltarnos la legalidad, como usted comprenderá. Hay otros países que sí que lo han hecho, que no les importan las directivas europeas. Dicen que han esperado a bajar el IVA de las mascarillas, a tener garantías por escrito. Silencio, por favor. No será sancionada. Apuntaban como impedimento a la Unión Europea. Después de recibir la confirmación de la Unión Europea, el Gobierno bajará el IVA. Aunque hace 7 meses, en abril, Bruselas enviaba este comunicado, lo dejaba claro. Por lo general, no se iniciarán procedimientos de infracción a los estados que bajen o eliminen el IVA de las mascarillas durante la pandemia. Las organizaciones de consumidores van más allá del IVA. No pasa nada porque se baje el precio máximo, y además puede hacerse perfectamente a un tope de 10 céntimos. A pie de calle, esa rebaja del IVA se notará poco. En una pasan de 96 céntimos a 79, pero si echamos cuentas y sumamos, el ahorro puede ser, como mínimo, de 60 euros al año por persona. La emergencia de la situación sanitaria ha empeorado la opinión sobre el Gobierno de un 59,9% de los españoles. Conclusiones que se desprenden del nuevo barómetro del CIS que hemos conocido hoy. Así, los ciudadanos no estarían viendo con buenos ojos las actuaciones del Gobierno en materia de crisis sanitaria. En el extremo opuesto, la imagen entre los ciudadanos sobre policía, guardia civil, personal decente y el ejército sube. Mientras ayer se registraba una cifra récord de fallecidos por COVID en España, Fernando Simón aseguraba que la situación parecía estabilizarse. Recuerden.
La semana pasada sí que se nota un leve descenso, pero que tenemos que tener cuidado por si acaso hubiera algún retraso de unos poquitos días. Por lo tanto, yo ahora mismo plantearía que se ha estabilizado, quizás podría o no haber ese posible descenso. Y los medios europeos han acogido perplejos estas declaraciones tras analizar los datos encima de la mesa. Uno de los que se sorprende por estas palabras de Simón es el francés Le Figaro, que asegura que a pesar de un número récord de muertes en 24 horas, España dice estar en fase de estabilización. Y no es este el único rotativo francés que lo denuncia. También otro de los principales de Montreal titula: España dice que va por el buen camino a pesar del aumento de las muertes. Los datos de coronavirus por comunidades dejan un escenario muy diferente al de hace semanas. Los casos han descendido notablemente con respecto al pico de esta segunda ola. Unos datos que desechan, por ejemplo, en Madrid la idea de un nuevo confinamiento antes de Navidad. Así lo ha asegurado Isabel Díaz Ayuso a pesar de la insistencia de su número 2, del vicepresidente Ignacio Aguado. Madrid está funcionando por todas las medidas que ha estado poniendo en marcha desde el mes de septiembre, también por estos test de antígeno o también por lo que estamos haciendo analizando nuestras aguas a través del canal de Isabel II. Todas las medidas funcionan, vamos moderadamente bien hacia las Navidades, luego esto desde luego es un motivo para estar tranquilos y saber que vamos en la buena dirección, pero como digo, no hay que confiarse en absoluto. La peor parte la están viviendo los bares y restaurantes. Dependiendo en la comunidad autónoma en la que nos encontremos, podremos ir a tomar un café en el interior, en la terraza, o bien deberemos hacerlo en casa porque solo pueden repartir a domicilio. Se enfrentan a una solución desoladora, a una situación desoladora e injusta ante la que reclaman que se les eche una mano. El sector de la hostelería sigue agonizando por las restricciones de las medidas puestas por los gobiernos autonómicos o directamente hundidos por el cierre de los negocios que les dan de comer. Y es que cada vez son más las comunidades que han optado por el cierre de la hostelería. Galicia ha sido la última comunidad en anunciar su cierre en aquellas localidades confinadas. Pechará a hostelería. Las mismas palabras de Feijóo se repiten en todas las comunidades. Agás o servicio a domicilio e para recollida que sí poderán ofrecer todos os establecementos. El servicio a domicilio no llega para pagar el alquiler, la luz o los sueldos. Es por esto que los hosteleros de muchos puntos de Extremadura han formado una caravana de coches para reclamar una ayuda. Los alquileres que queremos, por ejemplo, que nos saquen alguna moratoria o algunas ayudas para pagar los alquileres, que se va a quedar muchísima gente en la calle. No nos dejan ganar dinero para poder pagar los impuestos y sin embargo nos siguen pidiendo dinero para pagar los impuestos, que nos están riendo en nuestra cara. Complicado poder mantenernos, sobre todo estos meses que nos llegan, ¿no? Con la seguridad social, los impuestos y pocas ayudas de las administraciones. Una imagen que esta mañana también se ha repetido en Cantabria. Aportamos más de un 12% al PIB de Cantabria y pedimos un 1% del presupuesto anual regional, que son 30 millones de euros. No se nos puede exigir pagar impuestos si se nos prohíbe tener ingresos. El País Vasco ha respondido al grito de SOS que lanzan bares y restaurantes y anunciaba un aumento de plan de ayudas ya iniciado. Los 70 millones que el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo destina al plan de resistencia, al menos 45 se destinan a medidas extraordinarias para la hostelería. En Andalucía, las iniciativas impulsadas se orientan a cubrir gastos fijos. O llevar a cabo, en este caso, prórrogas o demoras en lo que son la presentación o la liquidación de los impuestos municipales o también en una bajada sustancial de los mismos en un momento en el que no van a tener actividad. En Cataluña pueden cobrar el 50% de la base de cotización mínima, es decir, 470 euros al mes, una cantidad que sigue siendo muy insuficiente teniendo en cuenta los impuestos y los gastos mensuales de un negocio. Madrid es la única comunidad en la que el negocio resiste y por el momento se plantea que siga así. Tenemos desde la Comunidad de Madrid es evitar precisamente tener que llegar a un confinamiento total, a un confinamiento domiciliario o a tener que cerrar sectores enteros como el de la hostelería. Una bajada del IVA, el pago y la prórroga de los ERTE es lo que piden desesperadamente los hosteleros, ya que cada día de espera es una suma de deudas que en muchos casos les llevará a cerrar las persianas para siempre.
Un día después de que la Eurocámara pidiese explicaciones por el paso de Delcy Rodríguez por Barajas, el juez archiva la querella contra José Luis Ábalos. Entiende el magistrado que la zona de tránsito del aeropuerto de Barajas no es territorio nacional. El sobreseimiento de esta causa sobre el llamado caso Delcy o Delcygate no es definitivo. Aún pueden recurrirlo la Fiscalía, que no lo hará, puesto que pidió expresamente este archivo, y por Vox, que es la única acusación personada. También el Supremo debe pronunciarse sobre una posible causa contra el ministro por reunirse con la número 2 de Nicolás Maduro. José Luis Ábalos ha sido preguntado esta misma mañana por la polémica y lo achaca a una estrategia del Partido Popular. El cuento lo pueden alargar lo que quieran, pero empieza a ser patético. Entiendo su nostalgia, pero está en el ámbito europeo. Por lo tanto, yo, que sí que creo en la justicia, pues ya que lo han llevado a los tribunales, voy a esperar a la justicia. Archivada una causa por prevaricación contra Carles Puigdemont cuando era alcalde. El tribunal no ha apreciado delito por una actuación municipal en los años 2013 y 2014 cuando era alcalde de Gerona. Los magistrados concluyen que fue una infracción administrativa, pero no un delito penal. El viaje del rey Felipe VI junto a Pablo Iglesias a Bolivia y las polémicas del Morado continúan dando de qué hablar. Vox ha aludido hoy a la ceremonia de honores que se rindió al monarca a su llegada cuando dos personalidades levantaron el puño. Y de someter al rey a semejante espectáculo bochornoso, con aquellos comunistas puño en alto mientras guardaba la compostura su majestad, es también muy significativo de lo que es este gobierno. El nombre de Pablo Echenique ha aflorado en el caso Neurona, una noticia que ha caído como un jarro de agua fría en el seno de Podemos, porque mientras unos sostienen que es normal que su nombre aparezca por ser apoderado del partido, a otros les invaden las dudas. Pablo Iglesias ha tenido una agenda de lo más apretada en su viaje de esta semana a Bolivia. Además de reunirse con el heredero político de Evo Morales y tratar de dar carpetazo a las investigaciones sobre la supuesta caja B de su partido, el líder de Unidas Podemos presume de haber firmado un manifiesto progresista para poner fin a la ultraderecha. Ha sido pisar suelo español y comenzar los disgustos, empezando, claro, por la financiación de su formación. En este caso, según sabemos desde el martes, el señalado es Pablo Echenique, su portavoz en el Congreso. La UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, ha remitido al juez Juan José Escalonilla, que investiga las irregularidades en la financiación de Podemos, un informe que sitúa a Echenique como apoderado de una de las cuentas que transfirió fondos a la chavista Neurona. La noticia, además, no le cayó muy bien al señalado, que en redes sociales se explicaba de la siguiente manera. Es completamente normal que figurase como apoderado de las cuentas del partido en tanto que secretario de organización, aunque obviamente ningún secretario de organización del mundo se ocupa personalmente de los pagos y transferencias. Tendremos que esperar unas semanas para conocer qué decide ahora el juez y si Podemos pasa a contar con otro imputado en sus filas. El viaje del rey emérito a Kazajistán habría supuesto un regalo a Juan Carlos I de 5 millones de euros en maletines tras una cacería. Una exclusiva que hoy publica el diario.es y según la que se recogen las declaraciones de uno de los hombres fuertes del gobierno de Kazajistán y desvela que el rey emérito viajó en octubre de 2002 para irse de cacería con el presidente por los montes de la región de Almaty. Hoy los técnicos de Cultura han comenzado el inventario del Pazo de Meirás para elaborar un informe sobre los bienes. Tendrán un plazo de 20 días para hacerlo y después será cuando la jueza dicte una sentencia en la que aclare su distribución. Esta visita se produce después de que se prohibiese a la familia retirar los bienes de su interior. Confirmada la condena a la manada por los abusos en Pozo Blanco y se eleva la indemnización a la víctima. De esta forma se ha desestimado los recursos presentados por los acusados de haber abusado sexualmente de una joven. El fallo estima que esta chica sufrió daños morales y los 4 individuos deberán pagar 20.000 euros. Aún así, la acusación va a recurrir para que se eleven las penas. Y tenemos que estudiarla a fondo para poder seguir luchando y dando guerra porque lo merece, porque no puede haber tanta impunidad al respecto. Condenados sí, pero apenas demasiado bajas. La movilidad durante el pasado mes de septiembre se dejó notar en los aeropuertos y estaciones ferroviarias. El número de usuarios del transporte público disminuyó el 44,6% en septiembre con respecto al mismo mes del año pasado. Se redujo también el uso del avión, siendo la mayor caída de un 56% y la del AVE, que baja más del 73%.
80 años estuvieron al aire libre unos artefactos explosivos en Peralta y Castejón. Hoy mismo la Guardia Civil ha destruido estos proyectiles a hacerlos explotar después de que muchos vecinos comunicaran su hallazgo. Estaban tirados en varios terrenos rurales mientras que realizaban labores de acondicionamientos de la finca. 9 de cada 10 trenes de Renfe en Cataluña estaban afectados por los grafitis y hoy se ha llevado a cabo una operación para detener a los responsables de esos actos vandálicos. Se ha detenido a unas 99 personas por este tipo de pintadas, 48 de ellos en Cataluña. Los grafiteros actúan en grupos, se citan por los alrededores de las cocheras de noche y acceden al recinto en el que se guardan los trenes, reventando puertas, paredes o pozos. Dejan inutilizadas las cámaras y después pintan los coches y se graban haciéndolo para publicarlo luego en las redes sociales. Operación pionera de escoliosis en Barcelona. El centro médico ha realizado una técnica quirúrgica para corregir esta patología de columna vertebral que ocurre con mayor frecuencia durante la pubertad y que provoca una desviación de las vértebras. El 3% de los adolescentes suele padecerla. Esta técnica está indicada para pacientes adolescentes y jóvenes. Es una técnica especialmente indicada en pacientes jóvenes, puesto que son pacientes que muchas veces realizan deporte, que tienen todo el crecimiento por delante y tienen una columna flexible. Entonces se puede corregir muy bien con esta técnica y vamos a evitarles fijar la columna, van a poder llevar una vida normal y les evitamos problemas a largo plazo. Y presten atención si tienen este producto de Mercadona en sus casas. Sanidad ha alertado sobre un lote de pimentón por un positivo de salmonela notificado en Aragón. El supermercado ya ha retirado de sus estanterías el producto que tiene como fecha de consumo preferente octubre del año 2021. Mercadona asegura que el producto está en perfecto estado, pero lo han quitado inmediatamente. La Guardia Civil interviene en el mercadillo de Nájera, más de 800 prendas de ropa interior falsificadas. En una de las tiendas, los agentes encontraron que se estaban vendiendo al público diferentes productos de prestigiosas firmas comerciales a un precio muy inferior al de las tiendas originales. Se procedió entonces a inspeccionar todos los artículos que se tenían expuestos y se comprobó que la gran mayoría de ellos ofrecía serias dudas razonables sobre su autenticidad. Primer acto oficial de Donald Trump tras las elecciones del pasado 3 de noviembre. El presidente ha participado este miércoles en la celebración del Día de los Veteranos y ha colocado una ofrenda floral en el Cementerio Nacional en su primera aparición pública desde los comicios. Trump no ha hecho declaraciones públicas desde que Biden, proyectado como presidente electo, superase el pasado sábado los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia. Por primera vez, Joe Biden se ha referido al hecho de que Donald Trump no reconozca la victoria. Ha pasado a una línea más dura. Pronostica que esto va a ser una mancha en el legado del mandatario, pero que no va a dificultar en ningún momento el proceso de transición. I just think it's an embarrassment, quite frankly. The only thing that, how can I say this tactfully? I think it will not help the president's legacy. El yihadismo ha vuelto a derramar sangre en Mozambique al decapitar a más de 50 personas. La violencia radical está subiendo de escalón en la provincia de Cabo Delgado. Allí ya se ha provocado más de 2.000 muertos en los últimos 3 años. Un grupo de radicales quemó primero sus hogares y luego persiguió a la población de 2 localidades que huyeron hacia los bosques para esconderse. Fue allí donde los mataron y se llevó a cabo la masacre. El alto al fuego ha llevado a Nagorno-Karabaj. Armenia y Azerbaiyán han alcanzado la pasada madrugada el acuerdo con la mediación de Rusia y ya inician conversaciones para definir el estatus del disputado enclave. Un territorio que la ONU reconoce bajo la soberanía de Azerbaiyán, pero que estuvo durante varias décadas controlado por Armenia. Se trata del cuarto alto al fuego entre los contendientes. Ninguno de los 3 ha respetado los anteriores, pero en esta ocasión se incluye la cesión de territorio y el despliegue de una fuerza rusa de interposición. Hasta aquí las noticias por hoy, no hay tiempo para más. Gracias, como siempre, por acompañarnos y muy buenas noches.